Hola, buenos días para todos los que nos acompañan en este momento y para quienes van a ver este espacio en un momento posterior. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente los saludamos desde el espacio que hemos llamado Clase Abierta, Reflexiones desde Zygmunt Bauman en respuesta a las preocupaciones de mayo 2021 en Colombia. Este espacio ha sido creado con el fin de poder sacar de los límites de un curso llamado Sociología Empresarial una discusión que se ha tenido entre los estudiantes del curso, que son los que han estado participando como ponentes, y yo en el rol de profesora. Bueno, el día de hoy vamos a tener las ponencias de Jenny Mera, de Wilber Zambrano y finalmente de Diana Galvis. Ellos realizarán sus ponencias en ese orden y tendremos un pequeño receso de unos 5 minutos entre una y otra ponencia, de manera que pues quienes nos quieran acompañar durante todo el espacio tengamos la posibilidad de poder ir a tomar algo, de poder hacer una pausa, ¿cierto? Para poder mantener la atención entre uno y otro momento. Les recuerdo también que en horas de la tarde tendremos a las 2 de la tarde la conferencia titulada Justicia Restaurativa y Paro Nacional Mayo 2021 a cargo de la conferencista invitada Diana Sofía Benavides Lazo, y posteriormente a las 4 de la tarde tendremos la conferencia titulada La condición humana, actuar, perdonar y prometer a propósito de mayo 2021 en Colombia, a cargo mío. Estos son los 3 espacios que tendremos el día de hoy y comenzaremos entonces en este momento a dar apertura a la discusión y el diálogo que nos permita poder reflexionar sobre lo que está sucediendo desde distintas líneas o perspectivas teóricas y disciplinarias de lectura. Entonces, bueno, paso a darle la palabra a Jenny Gloriet Mera Biedman, quien va a ingresar, y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Jenny. Muy buenos días para todos. Agradezco la presencia de ustedes y la disposición para escucharnos. Voy a presentar. Perdón, no te estamos viendo, no sé si hay un inconveniente. Hola, ya. Sí, ya, bueno. Les voy a presentar, entonces denme un segundito. ¿Ya se está observando la presentación? Sí, ya se observa. Perfecto. Un segundito. Bueno, muy buenos días para todos de nuevo. Les agradezco que ustedes estén aquí con la disposición de escucharnos y poder compartir en este espacio. Mi nombre es, como lo dice la profesora, Jenny Gloria Mera, y yo les voy a hablar sobre las relaciones humanas y cómo estas relaciones nosotros desechamos y somos desechados. Todo esto con una mirada sobre el autor Zygmunt Bauman. Bueno, quise traer una cita muy importante del autor donde dice: en este mundo las relaciones son bendición a medias, oscilan entre un dulce sueño y una pesadilla. No hay manera de decir en qué momentos una se convierte en la otra. Bauman nos dice que nuestras relaciones están basadas por una cultura consumista, ¿sí? Donde queremos satisfacer, deseamos una satisfacción instantánea y hacemos lazos con otras personas para sentirnos seguros, para sentirnos que pertenecemos a una sociedad, a un grupo, pero a la vez queremos salir de ellos
por defender esa intimidad, para defendernos de esas presiones sociales, de esas presiones que los otros nos hacen. Entonces, en esa relación tenemos relaciones de ansiedad, de confusión. Eh, Queremos ser libres de todas estas presiones que nos hacen los demás, pero a la vez sentimos la necesidad de hacer lazos para sentirnos seguros. Y eso pues nos lleva a una inseguridad de los vínculos, ¿sí? Entonces Bauman nos dice que nosotros al relacionarnos asumimos muchas posturas, ¿ya? Una de las posturas es querer el complacer al otro. Porque asumimos esta postura para que el otro no nos hable de sus inseguridades, no nos hable sobre las expectativas que tiene y que le hacen falta, las expectativas que tienen con relación a nosotros y lo que les hace falta. Entonces, para evadir esto, colocamos una postura de complacer. Otra postura que tenemos con nuestras relaciones es querer cambiar al otro, ¿sí? Entonces cambio al otro con las expectativas que pongo en él, cambio al otro con las opiniones sobre cómo ellos deben de ser y deben de comportarse, ¿sí? Y eso lo podemos ver no solamente pues en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones con los hijos, en las relaciones laborales, en las relaciones con nuestros amigos, que queremos poner siempre nuestra opinión y queremos que los demás se adapten y se comporten de acuerdo a cómo nosotros pensamos. Cuando nosotros nos encontramos en estas relaciones que nos producen ansiedad, y miedos, temores, angustia, pues queremos salir de ellas, queremos terminarlas, queremos poder encontrar una solución, ¿sí? Entonces el autor Bauman nos hace unas preguntas donde nos dice a dónde vamos, dónde podemos encontrar ese refugio seguro que buscamos, ¿sí? Entonces el autor nos invita a pensar para responder estas preguntas en el mundo que nos rodea, en los lugares que conocemos, en las personas que creemos comprender, como una serie de círculos concéntricos, donde cada uno es más grande que el anterior. Entonces él nos habla del círculo más extenso que él le llama las tierras desconocidas, ¿sí? Entonces el autor nos dice que nosotros, este círculo, no nos atreveríamos a ir a este círculo porque no sabemos nada de él. En nuestro mapa cognitivo está totalmente borrado. Quiere decir que si nosotros llegamos a este círculo que lo representan otros países, ¿sí? Donde nosotros no conocemos su cultura, no conocemos las normas que los rigen, no conocemos su lenguaje, pues nos vamos a sentir totalmente inseguros, ¿sí? Al no poder comunicarnos. Dice que solamente iríamos a estas tierras desconocidas si tuviéramos la seguridad de tener un guía que nos pudiera, como su palabra dice, guiar a poder comunicarnos, a poder interactuar, a poder manifestar nuestras necesidades y también poder entender cómo comportarnos en los diferentes ámbitos y también adquiriendo un seguro contra todo riesgo, ¿sí? Entonces, ese representa esta gran circunferencia que al estar allí nos vamos a sentir totalmente inseguros. Sigue otra circunferencia que es nuestro país, donde nosotros nos sentimos seguros porque conocemos nuestro lenguaje, sabemos cómo comportarnos en diferentes ambientes, sabemos que damos por sentado que donde vayamos vamos a poder comunicarnos, damos por sentado que sabemos comportarnos, conocemos las instituciones que nos rigen, las normas, las leyes, ¿sí? Entonces esto hace que nos sintamos un poco más seguros. Después dice el otro circunferencia que habla Bauman es del vecindario, ¿sí? Entonces nos dice que en el vecindario conocemos a la gente por su cara, muchos los conocemos por su nombre,
sabemos, pues ya sabemos dónde viven, hay algunos que sabemos a qué se dedican o sus horarios, ¿sí? Y hemos convivido cada uno en su individualidad, en su territorio, digamos, en lo que compone su hogar, su casa, pero sí podemos conocer y digamos que ya hay una identificación del otro por su cara, ¿sí? Entonces, esto también nos hace sentir más seguros. Y el último círculo, pero no el menos importante, es el hogar, donde Bauman dice que allí nos sentimos seguros porque no tenemos que aparentar nada, porque nos podemos mostrar tal y cual como somos, porque a pesar de que de pronto tengamos miedos, los podemos manifestar en nuestro hogar, porque sabemos que pase lo que pase o hagamos lo que hagamos, vamos a contar con el apoyo de nuestra familia, ¿sí? Entonces, en este círculo nos sentimos mucho más seguros, ¿sí? Entonces, él dice que si nosotros respetáramos estos límites de cada círculo, ¿sí? Sabríamos quiénes somos, ¿sí? Sabríamos en qué orden nos debemos colocar en cada situación. Sabríamos cuáles son las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Y así podríamos llevar relaciones más, más sanas y no solamente con las personas, sino con las instituciones, con los países, con el mundo que nos rodea. Y les quise traer unas noticias, ¿sí? Donde, bueno, como les estaba diciendo anteriormente, si nosotros tenemos estos límites claros, sabríamos dónde empiezan nuestras necesidades y las de los demás. Sabríamos que comprender de una forma asertiva los comportamientos del otro. Podríamos comunicar nuestras necesidades, nuestras ideas, nuestros pensamientos y emociones adecuadamente y gestionarlos de una forma asertiva. Sabemos que podemos esperar razonablemente de cada situación. Podríamos unirnos al comunicar estas ideas de una forma respetuosa, pues, conscientes del otro, del orden en que yo me encuentro, pues suceden cosas interesantes como estas noticias. Barras futboleras en Gativá se unen para ayudar a la población más necesitada de la localidad. Autoridades y ciudadanos se unen para cuidar el medio ambiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Miremos la cara opuesta. ¿Qué pasa si estas distinciones entre los círculos se vuelven borrosas o incluso se quiebran por completo? ¿Qué pasa si ni siquiera no las reconocemos, no las vemos? Pues sucede el caos y el desorden, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo muchos ciudadanos, muchos colombianos han tenido que emigrar a otros países porque no se sienten seguros en su país, porque ya el país no les proporciona todo lo que necesitamos para tener una vida saludable, una buena calidad de vida. Ya no nos suple las necesidades básicas, ¿sí? Para nosotros subsistir. Podemos ver cómo ya no nos sentimos representados por el Estado, ni por la fuerza pública, ni por los sindicatos, no nos sentimos representados ni por ningún partido político, ¿sí? Entonces esto hace que se genere una ansiedad, un descontento, un conflicto que no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Y aquí también hay una noticia donde dice alarma por aumento de divorcios durante la cuarentena en Cali. Este grupo, este círculo que yo les hablaba sobre el hogar, se fractura. Nosotros ya no nos sentimos seguros tampoco en nuestro hogar, porque en este mundo de cambios ya no hay tiempo para escuchar al otro, ya no hay tiempo para apoyarlo, ya no hay tiempo para entenderlo, ¿sí? Entonces nos sentimos totalmente inseguros y miedosos y esto nos lleva a estas consecuencias.
Recuerden que todo esto se los estoy hablando bajo la mirada del autor Bauman. Bauman nos habla sobre la sociedad, ¿sí? Entonces, yo les quise traer aquí la definición de la palabra sociedad. Dice que procede del latín societas y es agrupación natural o pactada de personas que constituyen una unidad distinta de cada uno de sus individuos con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida, ¿sí? Entonces, Bauman hace un análisis de la sociedad actual con una metáfora de lo líquido, ¿sí? Para hacer referencia a que no tiene solidez. Desde su perspectiva, la sociedad actual se encuentra desprovista de barreras que la contengan. En la actualidad se mantienen las cosas, son atemporales, ¿sí? E inestables, no hay compromisos para toda la vida, no hay trabajo a largo plazo. El hombre posmoderno vive a la deriva de los cambios continuos producidos en gran parte por las nuevas tecnologías, ¿sí? Siendo esto la globalización a su vez causa y efecto de la relación con la producción y el trabajo, ¿sí? Entonces Bauman nos dice que nosotros en este mundo pues de constantes cambios nos relacionamos con la comunicación, con la globalización, ¿sí? Y esto hace que parece ser que todas nuestras relaciones tengan una fecha de vencimiento, ¿sí? Donde solamente me relaciono si ese otro si me representa algo, una satisfacción instantánea y apenas eso se termine, yo desecho esas relaciones, ¿sí? No solamente con nuestras cosas, con las cosas que adquirimos, sino también con las personas con que nos relacionamos. Discúlpenme aquí. Entonces, aquí he querido también traer una frase de Bauman donde dice: la sociedad actual, un progreso cuya fuerza imparable y arrolladora demanda nuestra mansa sumisión. Según el principio, si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿sí? Entonces la noción del progreso se volvió imparable. Gracias al desarrollo tecnológico respondiendo a las necesidades del sistema productivo, ¿sí? Digamos que a nosotros, a todos nos han vendido o hay un discurso donde dice que pues el progreso y los avances científicos logrados permiten mejorar la vida de las personas, de los pueblos, ¿sí? Pero esta promesa no se ha cumplido. Esta promesa solamente ha beneficiado a unos pocos, a un pequeño grupo de la sociedad, porque podemos ver la inequidad que hay entre muchas personas y la desigualdad, ¿sí? Y todo sucede también, digamos, la gente antes vivía de sus cultivos, ¿sí? Y alrededor de esto, pues tenían su familia, alrededor de sus trabajos, estaban cerca de su familia, entonces ese lazo familiar era muy fuerte. Con la llegada de las nuevas tecnologías, las personas tuvieron ya que desplazarse a las ciudades y dejar a sus familias. Muchos tuvieron que dejar a sus familias para poder pues desplazarse a estas ciudades donde ya se habían organizado empresas. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se van quebrando esos vínculos y cómo estos círculos se van perdiendo, estos límites de estos círculos se van perdiendo. El uso de las TIC ha influido pues en la vida de las personas y de la sociedad que se mueve al ritmo de la contingencia de las cosas, promoviendo en gran medida por la publicidad que invita a entrar en ese juego de tener y desechar, creando en el hombre una sensación de perplejidad y un sentimiento abrumador al no poder obtener todo lo que se nos ofrece, ¿sí?
Estamos condicionados, estamos por la publicidad, por los medios. Queremos esa relación perfecta que nos ofrecen los medios, queremos esa casa, ese estilo de vida que nos venden, ¿sí? Entonces eso nos lleva, y en este mundo de cambios constantes, donde no nos sentimos seguros, nos causa una ansiedad de querer tener lo que hemos sido influenciados, ¿sí? Que nos hace pensar que es una vida de calidad, una vida de felicidad, pero a la vez no poderla tener por todo lo que estamos viviendo, y por eso nos genera una inseguridad, ¿sí? Y querer consumir y querer tener más, comprar y adquirir, sin pensar en verdad si solamente es un deseo que ha sido implantado por otros medios o una necesidad vital, ¿sí? No nos ponemos a llegar a esta reflexión. Entonces aquí Bauman llega a la palabra los desechos. Antes de entrar en esto, pues quería quería que tuviéramos claro qué son los desechos. Esta palabra se dice de una sobra o el resto que queda después de haber seleccionado posteriormente lo mejor y que sea beneficioso de algo. Cualquier elemento que por su empleo o cualquier motivo no sirve a la persona para quien se elaboró. Basura, desperdicio, despojo o escombro. Y aquí quise traer una frase de Bauman que de pronto podría ser fuerte, pero pues la idea es que podamos analizarla desde esta mirada. No hay modernización y por lo tanto tampoco forma de vida moderna sin una masiva y constante producción de basura. Entre ellos los individuos basura, definidos como excedentes. Entonces, aquí yo les traje unas noticias para que me puedan entender a qué se refiere Bauman cuando dice individuos basura o desechos, ¿sí? Entonces, en todo proyecto moderno que sale, hay un proyecto de cómo se quieren ver las cosas, ¿sí? Entonces está el diseño de cómo queremos ver las cosas, pero resulta que para lograr ese diseño van a haber unos residuos, ¿sí? Entonces lo podemos ver, digamos, aquí yo traje una noticia donde dice trabajo sí hay. Las siguientes vacantes, son exclusivos para personas que vivan en Chía, sus alrededores, el norte de Bogotá. ¿Qué pasa? Les pregunto yo, ¿qué pasa con todas estas personas que no califican, que no viven en Chía, que no viven a los alrededores del norte de Bogotá y también necesitan empleo? Es un proyecto que se saca, pero no estamos viendo de que hay unas vacantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa con lo que no vemos? ¿Qué pasa con esas personas que no pueden postularse y necesitan ese empleo? ¿Sí? Somos excedentes, ¿sí? Porque no caben en ese proyecto moderno. Estudiante colombiano ganó prestigiosa beca buscando apoyo para viajar. Leyendo la noticia, se postularon 300 estudiantes. Solo él ganó esa beca. ¿Qué pasaron con esos otros 300 estudiantes que también necesitaban estudiar, que también tenían ese deseo de poder ingresar a una universidad y ganarse esa beca? El proyecto moderno muestra al estudiante que se ganó la beca, pero nunca se muestra los excedentes, el desecho, ¿sí? Eso es lo que se trata de ocultar. Y resulta que Bauman nos hace una analogía con la basura. Podemos ver calles limpias, ¿sí? Ordenadas, pero no quiere decir que están limpias, ordenadas porque la basura no existe. La basura existe, sino que se han recogido y se ha llevado a unos lugares adecuados para estos desechos.
Lo que pasa es que ahorita en el mundo no hay lugares, no encontramos, el mundo está sobrepoblado, ya no hay lugar para los excedentes, ¿sí? Hablándolo para los humanos, estas personas y nosotros también somos desechados, ¿sí? Ya no hay lugar en donde podemos ir y poder también pertenecer y poder suplir esa necesidad que tenemos, ¿sí? Lo vemos en nuestras relaciones también, entonces cuando yo pertenezco a un grupo, cuando yo me siento bien con ese grupo de trabajo y estoy trabajando, ¿sí? ¿Sí? Todo es perfecto, pero ¿qué pasa cuando yo no encajo? Cuando yo simplemente no, en ese proyecto moderno no estoy. También soy desechada. Y también desechamos cuando terminamos relaciones, cuando no comprendemos al otro, cuando ponemos calificativos, cuando juzgamos, ¿sí? Otra noticia, conozca cómo acceder al subsidio de desempleo y qué requisitos se deben cumplir. ¿Cuántas personas no cumplen con estos requisitos? Tienen que ser de X estratos, tienen que pagar una caja de compensación para acceder a este subsidio. Entonces, podemos ver con estas noticias cómo esos excedentes que no están en el proyecto moderno terminamos siendo basura, según Bauman. Entonces podemos aquí, pues yo les traje unas imágenes del desecho del proyecto moderno, como los inmigrantes, la gente tiene que salir de su país, de esa circunferencia que inicialmente les hablé, donde nosotros nos sentíamos seguros porque tenemos nuestro hogar, porque conocemos el lenguaje, porque nos podemos comunicar y como les decía, sabemos cómo comportarnos en cada situación. No, ahora no nos sentimos seguros en nuestro país porque no nos brinda lo que nosotros necesitamos para subsistir. Entonces esto nos lleva a traspasar esos límites y irnos a otros países donde no nos importa si no conocemos el lenguaje. Eh, Prevalece más la necesidad de supervivencia, ¿sí? Miremos a todas estas personas habitantes de la calle que nosotros solemos juzgar Bauman dice que ante esta ponemos dos miradas. Una, la ignoramos, ¿sí? Hacemos como si no existieran porque a la final nos produce también miedo. A la final sabemos que nosotros podríamos llegar a esas circunstancias, ¿sí? Entonces con una forma de querer tapar, de no mirarlo, lo ignoramos. La otra mirada es que lo juzgamos. Ah, es que ese no aprovechó las oportunidades. Ah, no, es que debe ser un vicioso. O no, pues ladrón, ¿sí? Juzgamos. Entonces, es una reflexión a mirar desde la mirada de Bauman, que es que hemos sido deshechos por este proyecto moderno, donde todos no cabemos. Aquí pues quise seguir trayendo noticias, ¿sí? Cómo los medios nos hacen que nosotros juzguemos y tomemos partido y cataloguemos, discriminemos a las personas. Entonces, mire aquí como podemos ver saqueos al comercio. Yo no estoy diciendo que nada de esto no ha pasado, sí, pasó, sí. Pero entonces, ¿cómo el Estado se aprovecha de estos conflictos para, Bauman dice, para hacernos ver que el Estado nos está defendiendo de vándalos, de ladrones, de manifestantes, ¿sí?
Y cuando es que resulta que todo esto ha sido producido por todos esos excedentes de ese proyecto moderno, ¿sí? Entonces, nos inundan con noticias como las que estamos viendo ahí, policías de refuerzo patrullan la ciudad, ¿sí? Entonces, cómo el Estado nos está protegiendo de todas estas personas. Lo podemos ver, yo quise traer estas noticias para que pudiéramos ver cómo el Estado le conviene que nosotros no pensemos es que no nos han dado los beneficios, no nos están asegurando, o todas estas políticas, leyes, cada vez nos hacen sentir más inseguros, cada vez sentimos que no hay progreso. Ya esa idea, una noticia que estaba leyendo un periodista independiente decía, esa idea de que es que el que no tiene es porque no trabaja, ya no cumple, es que no hay trabajo, ¿sí? Entonces, cómo el Estado, el gobierno aprovecha para focalizarse en que nos están defendiendo, hay un problema, ¿sí? De orden público, pero cuando en fondo es que no se nos provee para nosotros poder subsistir y vivir en un país donde una economía pueda ser mejor, donde nosotros podamos satisfacer las necesidades básicas y poder formar un estilo de vida, una calidad de vida, ¿sí? Y poder sentirnos seguros. No es verdad, yo quiero finalizar con esta frase, ¿sí? Bauman dice, no es verdad que la felicidad significa tener una vida sin problemas. Una vida feliz viene de la superación de los problemas, de la lucha contra los problemas, de resolver las dificultades, ¿sí? Bauman dice que también estar en un estado de confort eh, no nos alimenta ese deseo de querer poder relacionarnos con los demás, de poder tener diálogos, ¿sí? Porque todo, si está perfecto, ¿sí? Si todo está perfecto, entramos en una zona de conformarnos, ¿sí? Y Bauman dice que esa dificultad y esa necesidad y esos problemas nos ayuda a pensar en que tenemos que salir de esa zona de confort, que tenemos que hacer algo, que tenemos que crear ideas, que tenemos que movernos hacia lugares diferentes, con diferentes propósitos, ¿sí? Entonces, pues es una frase que quise traer porque sí, todos sabemos que hay muchos problemas en el país, muchos problemas que tenemos con las relaciones que tenemos en nuestro entorno, pero también esto nos ayuda a crear otras habilidades y a ver las cosas también desde otro ámbito. Yo los invito a que no solamente nos quedemos con lo que los medios nos dicen, con lo que nosotros hemos vivido, y entonces en base a eso establecemos juicios. En base a eso catalogamos a las personas como buenas, como malas, como productivas o improductivas, ¿sí? Es mirar más allá, es no quedarnos con esa noticia que escuchamos en televisión, con el comentario del compañero, con lo que nosotros hemos vivido, ¿sí? Sino que es querer indagar más, es querer buscar más, escuchar otras opiniones, eh, leer estos libros. La verdad, este sociólogo eh, eh, analizaba el entorno desde otra perspectiva, y eso es lo que nos hace, lo que nos dice Bauman, que en estas dificultades podemos desarrollar y podemos pensar diferentes. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir. Me gustaría saber qué les pareció la reflexión. Quería también escucharlos, ustedes cómo lo ven.
sí logré que traer la mirada de Bauman a lo que nos está pasando y cómo nos estamos relacionando con los demás, con el medio, con el consumo, con las cosas, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Jenny. Bueno, damos paso entonces a preguntas, opiniones, comentarios a partir de los elementos que nos ha puesto Jenny sobre la mesa, digamos, ideas y ejemplos que seguramente nos han llamado mucho la atención o nos han hecho clic con algo. Entonces, la idea es que abramos ahora el espacio para dialogar sobre esto, ¿no? Hay alguien que tiene la mano levantada, vamos a darle la palabra y los invito a que por favor levantemos la manito y en el orden que la vayamos levantando, pues vamos dando la palabra, bueno, o también podemos participar por el chat. Y también invito a Jenny a que deje de compartir para que podamos vernos más fácilmente. Gracias. Gracias. Adelante, Julián. Gracias, profe. Bueno, Jenny, muchas gracias, muy chévere tu intervención, bastante interesante. Me dejó como, ¿qué dijera? Como me llegan como flashes de ideas respecto a lo que mencionaste. Uno de ellos es, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú dijiste de el autor, pareciera que ese autor como que va como en contra de la modernización, ¿cierto? Porque dice que la modernización nos va dejando desechos. Pues sin embargo, en el tema de la tecnología, también vemos que la modernización nos brinda de una u otra manera herramientas libres para que nosotros podamos desde ahí generar ingresos. Lo que pasa es que muchos o no nos damos cuenta o no, eh, o simplemente no queremos indagar sobre ello. Entonces, pues ahí estaría como mi inquietud. ¿Realmente la modernización es algo malo que va a dejar desechos? Eh, ¿O no se podría llegar, por ejemplo, a una modernización social, de pronto como lo está haciendo el presidente de El Salvador, que está vinculando la tecnología con los estudiantes, brindándole herramientas para que los mismos estudiantes vayan desarrollando conocimiento y vayan practicando sobre él? Y lo otro que te decía, o hago énfasis sobre ello, la tecnología mismo nos brinda herramientas, esas herramientas libres, pero nosotros muchas veces ni queremos indagar sobre ellas para desarrollar desde ahí unos ingresos propios. Yo creo que en este momento, a pesar de toda la inequidad social, siguen existiendo oportunidades de desarrollo para nosotros. Tenemos que buscarlas, sí, pero creo que es como más falta de iniciativa nuestra, no lo sé. Sería como mi apreciación de lo que dijiste. Y pues mis dudas, ¿no? Ah, bueno. Profe, pues yo ahí quería complementarle, ¿sí? Que pues sí, usted tiene toda la razón. La tecnología pues nos ha suplido también y nos ha llevado a un desarrollo, pero Bauman lo que se enfoca es que todos estos proyectos modernos, toda esta tecnología ha causado también muchos residuos, ¿sí? Pero más por todo lo que los medios, y habla mucho es de la persona, el individuo, la tecnología está, pero es el individuo como se ha dejado capturar por todas estas tecnologías, ¿sí? Y ha hecho de que cada vez seamos más condicionados a ellas sin poder y no nos lleva a relacionarnos con los demás y poder hacer grupos de comunidad con personas para sacar un bien común, sino que él dice que nos estamos relacionando con todo para una satisfacción instantánea, donde entonces nos sirve en este momento, lo utilizo y después lo desecho, ¿sí? Entonces, el llamado de Bauman es que él hablaba también de los docentes, ¿sí? Cómo poder utilizar esta tecnología con sus estudiantes, pero desde invitándolos a espacios donde que esta tecnología nos sirve para poder hacer una investigación, para poder ver más allá, no para condicionarnos de los medios, ¿sí?
y del consumo, vuelvo y digo, para satisfacer algo puntual y después desecharlo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, José Julián, por tu participación y Jenny por la respuesta. Bueno, hasta ahora nadie más ha levantado la mano, no veo participaciones en el chat. Les recuerdo, por favor, registrar su asistencia. En el chat encuentran el link para realizarlo. Esto es importante con el fin de poder mantener la apertura de estos espacios. Creo que hay que reconocer que entre las cosas bonitas que están sucediendo en medio de toda esta, todos los escenarios que se comienzan a formar desde el 28 de abril de este año, pues también este tipo de encuentros y de tomarnos el tiempo para pensarnos este tipo de cosas y para encontrarnos alrededor de estas ideas, pues es de las cosas bonitas que nos van quedando y que debemos procurar mantener, ¿no? Para cultivar precisamente nuestras relaciones con los demás, para cultivarnos también a nosotros mismos a través de la reflexión. Entonces los invito en esa medida pues a que nos ayuden con estos formularios con miras precisamente a que esto no se quede en lo instantáneo y en el presente furtivo, sino que pueda convertirse en un proyecto a futuro en el que tengamos estos espacios ya como parte de la agenda y también, bueno, a que participemos, ¿no? Activamente con las reflexiones, con nuestras lecturas, con nuestros acuerdos o desacuerdos también respecto a lo que Jenny nos ha traído el día de hoy y de esa manera también pues reconocerle la lectura y la preparación que ha hecho sobre el tema, ¿no? Entonces, pues, ¿quién más se anima a participar para que aprovechemos el espacio? Bueno, nadie se anima. Yo he sido como insistente en que no me quiero secuestrar el espacio, pero ya que no hay más palabras, quisiera decir algo que se me vino a la mente con la presentación de Jenny y la reacción de José Julián, ¿no? Como la lectura y eso que trae respecto a cómo las tecnologías libres facilitan obtener recursos. Entonces, eso, cuando yo lo pongo a conversar con lo que Jenny nos ha presentado respecto a la manera como las relaciones humanas se están erosionando debido a intereses de progreso económico, debido a una moral en la que no nos ocupamos por el otro que está sufriendo o por el que no tiene, sino que nos ocupamos por lo que yo tengo y lo que yo puedo conseguir y no por redistribuir la riqueza en términos de que pues los demás tengan un mínimo, ¿cierto? Sino que incluso los invisibilizamos, ¿sí? Y en esa medida es que se convierten también en desechos. Y creo que hay varias personas que han estado hablando como de que ya existen personas de primera clase y personas de segunda clase, seres humanos de primera categoría, seres humanos de segunda y tercera categoría, es decir, unos seres humanos cuya vida valen más que la de los otros seres humanos, y también víctimas de conflicto de primera clase y de segunda clase. Recuerdo mucho el reciente discurso que ha realizado Carlos Fernando Galán, el hijo de Galán, en donde precisamente reconoce eso y dice, yo soy una víctima del conflicto armado de primera clase porque yo tenía recursos económicos para poder acceder a la educación, para poder viajar, para poder aprender una segunda y tercera lengua. Entonces, aunque me tocó vivir la muerte de mi papá a los 12 años, en todo caso, tuve manera de reponerme a eso y de acceder a muchas cosas que otras personas en una situación o en un escenario similar al mío, pues no tienen porque no tienen, digamos, esas facilidades de acceso debido a los recursos económicos que se tienen en ese momento. Entonces eso genera víctimas de conflicto armado de segunda clase. Él hace esta lectura y hace una invitación bastante interesante. Yo los invito a que puedan buscar este video. Ese video es reciente, creo que lo sacó la semana pasada a propósito pues de todo lo que estamos viviendo. Y en esa manera moral
de clasificar a los seres humanos y sus vidas en términos de qué ser humano tiene mayor valor porque aporta más a la sociedad o aporta menos a la sociedad y entonces ese tendrá menor valor. Creo que eso se combina también con un fenómeno que se le llama precariedad laboral. Y ese fenómeno tiene que ver con la manera como al individuo se le comienza a dejar la responsabilidad de salir adelante en el sentido de hacerse cargo de generar sus propios ingresos y de garantizarse a sí mismo su seguridad y bienestar social. Y entonces se disminuye la participación del Estado como un conjunto de entidades públicas que aseguran el bienestar social de los ciudadanos y se disminuye también progresivamente la participación de las entidades privadas, llamadas empresas, principalmente empresas, en asegurar el desarrollo social, ¿no? Y asegurar el bienestar social. Y esto con el fin de generar mayor riqueza nacional y con el fin, la riqueza nacional está asociada además a la competitividad nacional, a la competitividad de los países, recordemos que tenemos rankings para eso, con el fin, pues, de proteger los capitales privados y la riqueza que como bien lo sabemos y creo que, por ejemplo, el indicador de Gini nos ayuda mucho con eso, la riqueza de unos pocos y la pobreza de muchos, ¿sí? Entonces, mantener y conservar y preservar esa riqueza de unos pocos. En esa precarización laboral, pues comienza a darse la figura del emprendedor precisamente como alguien que tiene que encargarse de sí mismo, encargarse de generar sus propios ingresos en términos económicos, pero también de cuidar su propia salud, su propio bienestar. Entonces a esta persona pues nadie le va a colaborar, no hay una figura de empleador y por lo tanto esa persona tiene que hacerse cargo del 100% de sus aportes sociales, tiene que hacerse cargo de cualquier tipo de accidente laboral o no, porque tampoco hay alguien que cubra una ARL y si la persona no la paga, pues entonces no hay una cobertura de eso, e incluso si la paga, pues digamos que son unos riesgos laborales que está asumiendo la persona como trabajador independiente o como prestador de servicios o como honorarios, pero no alguien responsable más allá del individuo mismo. Rappi nos muestra, por ejemplo, fue escandalosa la demanda que tuvieron hace más de un año, precisamente porque cuando yo pido un Rappi como usuaria, resulta que era yo quien estaba empleando al domiciliario de Rappi y entonces era yo quien tenía que hacerme cargo y responsable de si al domiciliario de Rappi le ocurría algo, se accidentaba o lo robaban o lo herían, porque él era mi empleado en ese momento, ¿sí? Y entonces como esa empresa llamada Rappi, ¿cierto? Que conjuga nuevas tecnologías de la información y la comunicación y una prestación de servicio, pues se desresponsabiliza de cualquier tipo de relación contractual y opera como un mediador. Bueno, esto tuvo unas múltiples demandas, pues que finalmente se solucionaron con una indemnización bastante irrisoria, pues en comparación a los ingresos de Rappi, y finalmente Rappi sigue operando más o menos con las mismas políticas de relación, no contractuales, porque realmente allí no hay relación contractual, sino como de intermediación, ¿no? Y de relación de intermediación. Entonces, digamos que esto para señalar que si bien este tema como de la libertad y del libre mercado, que fue bastante abanderado precisamente cuando nace el neoliberalismo, pues esto genera consecuencias o efectos negativos en muchas personas, ¿sí? Y creo que la denuncia que hace Bauman está orientada principalmente a mostrar cómo el bienestar de unos pocos es el malestar de millones y millones de personas, pero invisibilizamos eso y además montamos también unos discursos de superación personal en donde tú no sales adelante porque tú no quieres. Y entonces en esa medida desconocemos las condiciones de posibilidad económicas, sociales, políticas que se le brindan a los individuos para
hacer unas cosas y no otras, que es lo que Carlos Fernando Galán también nos dice, ¿no? Y nos señala, es decir, las condiciones políticas, económicas y sociales que yo tenía siendo víctima del conflicto, pues son diferentes a las que tienen otras personas, y eso hace que yo pueda, pues, terminar siendo un ciudadano de primera categoría, y otros, pues no, sino que se convierten en desechos, que son los ciudadanos de segunda o tercera clase o segunda o tercera categoría. Entonces, digamos que la idea, y me uno como un poco a la invitación que hacía Jenny, es justamente poder tener en cuenta toda esta cantidad de elementos que se imbrincan y que forman como una maraña, en la que es muy difícil identificar una sola causa y en la que es muy fácil replicar unos discursos que tenemos aprendidos, y la invitación, creo, y en lo que yo seguí pues como de la presentación de Jenny, es precisamente poder cuestionar incluso nuestros propios lugares y nuestros propios marcos de interpretación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que yo piense de esa manera y que yo haga ese tipo de juicios? ¿Yo de dónde los aprendí? Para poder identificar desde qué lugares estamos hablando, ¿sí? No porque esté mal el lugar desde el que uno esté hablando, sino porque lo que tal vez en lo que pecamos es en no ser conscientes desde qué lugar estamos hablando, porque nuestros discursos y nuestros lugares pues siempre están a favor de intereses distintos. Entonces es importante como que podamos visibilizar eso en nuestra formación como ciudadanos, ¿sí? No solo como profesionales, sino en nuestra formación ciudadana, un poco. Bueno, eso era lo que se me ocurría, pues a partir, como cuando hago el puente entre la presentación de Jenny y la idea sobre la que José Julián nos llama la atención, y entonces allí como que haciendo ese cruce, pues se me ocurría esto que les estoy contando. ¿Sí? Para pues seguir allí, digamos, tirar el hilo un rato por ese lado. Entonces, no sé si sobre eso, pues, alguien quisiera decir algo. José Julián había levantado la mano, pero la bajó. No sé si te animas a decir algo, alguien más. Sí, no, tiene razón la profe en eso que dice, realmente. El tema es como que, sí, esas aplicaciones como Rappi, como el mismo Uber, pues digamos que no le garantizan beneficios sociales a quienes trabajan para ellos. Pero pues sí, son esas fuentes que hay en medio de una falta de fuentes de ingresos. Entonces como que uno entra en una encrucijada en que si no estoy en esto, tampoco voy a subsistir o no voy a tener como como esos ingresos. Entonces me tocó, sí. Entonces, por eso todo el mundo, o la mayor parte de personas que están ahí, pues están porque no tienen acceso a una mejor oportunidad, creería yo. Y ese tipo de tendencias desde la tecnología como Uber, como el mismo Rappi, como, bueno, se me escapan las demás, pues están de una u otra manera desvirtuando los derechos de las personas, pero pues ahí están y generan ingresos. Entonces, como el peor es nada, pues mejor dicho. Sí, entonces es como la reflexión. Y también quería invitar a los compañeros de la clase de casos empresariales a que participen, ya que esta situación pues no solamente no nos afecta a nosotros como ciudadanos, sino también a las empresas. Entonces tratemos de pensarlo en torno a precisamente a la clase en la que nosotros estamos, pues para generar ahí un debate entre todos. Muchas gracias. Gracias, José Julián. Bueno, Vivian, eso. Ya nos estamos animando a participar. Adelante, Vivian. Vivian. Bueno, no sé qué pasó con Vivian, pero no, Vivian Vanessa Campo. Parece que activaste el micrófono, pero no te estamos escuchando. Hola. Bueno, no. ¿Quién más se anima
a continuar y tirar el hilo como por ahí. Yo creo que este tema es bastante álgido y debe dar mucho que decir y que pensar, ¿no? No sé, Jenny, si quisieras decir algo respecto a lo que hemos dicho José Julián y yo también. Sí, claro, sí, los estaba escuchando y también quería, pues, con base a la tecnología, que Bauman decía que nosotros, eh, lo que yo les decía, no hemos utilizado la tecnología como para investigar, para conocer diferentes ámbitos, opiniones, sino que cómo las redes sociales nos han condicionado de tal manera que hemos preferido formar comunidades en redes sociales porque simplemente vemos perfiles y si nos gustan esos perfiles, pues añadimos a esas personas y si empezamos a hablar con esas personas y de pronto no estamos de acuerdo, simplemente las eliminamos y no tenemos que ya nosotros evadimos ese diálogo con las personas que es tan interesante. Bauman decía y traía un ejemplo que me pareció muy interesante del Papa que estaba hablando en este momento se me olvida el nombre, pero era una persona que era completamente atea, ¿sí? Y era muy representativa en ese país. Entonces podemos ver cómo en un diálogo con una persona que puede ser que piensa totalmente diferente a nosotros, podemos sacar cosas muy interesantes y nosotros podemos desarrollar unas habilidades en cuanto de diálogo, de opinión, ¿sí? Que no las vamos a desarrollar en una red social, ¿sí? Que no la vamos a desarrollar en un Face, en un Instagram, simplemente solamente siguiendo personas que me han condicionado los medios, que es el estilo de vida que yo quiero, es el estilo de vida que a mí me falta, la persona que tiene la relación que yo creo que yo me merezco. Entonces, estrechamos nuestro campo, estrechamos nuestra mente y vuelvo y digo, con eso que vemos es que juzgamos a los demás. Con eso que nosotros en ese campo tan chiquitico nos mentalizamos que eso es todo. Ah, bueno, no, es que yo lo vi y resulta que sí, ese es un vándalo, ese es un desechable, ese es un ladrón. No, este sí trabaja y es empresario. Y mira que si uno es empresario se rodea de esta gente, entonces ya no entramos en diálogos con otras personas y cuando de pronto tenemos un diálogo con otras personas, lo hacemos en base a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, Bauman lo que nos invita es que estas tecnologías están, pero nos hace un llamado a utilizarlas de una forma diferente, que nos abra la mente, poder ver opiniones de otras personas más que las opiniones de lo que nosotros tenemos condicionado, ¿sí? A investigar, a consultar, a motivarnos por ver más allá de lo que nosotros creemos que es verdad, ¿sí? Porque todo lo damos por sentado y eso es así y ya, no, miremos más allá. Esa es la invitación que nos hace Bauman y que yo al leerlo lo pude también llegar a la reflexión porque también soy una persona que tengo redes sociales y podía ver los perfiles de la gente que sigo y sí, de pronto no, muchos no seguimos investigadores, personas que se abren a esta publicidad, a este periodismo independiente, que me parece muy interesante esas personas que son periodistas y dan su opinión a base de lo que está pasando y de pronto conocen y han estado en diferentes ámbitos. Estaba escuchando una entrevista que le están haciendo a un señor, un periodista independiente, que él ha viajado por largo del mundo y ha estado en todos estos campamentos donde se han formado guerras en otros países, donde se han formado conflictos y vino acá a la ciudad de Cali. Entonces él decía
que él se había dado cuenta, se le había caído la mirada que él tenía de que esas personas que estaban en las barricadas y obstaculizando el paso eran vándalos, y resulta que no, son personas que tienen mucho conocimiento político, son personas que él al interactuar con ellos pudo ver que tenían un conocimiento de la situación, ¿sí? Entonces hasta él mismo pudo desvirtuar esa idea que tenía, ¿sí? Entonces, estas personas, nosotros al escuchar a estas personas nos hace ver otra mirada, ¿sí? Que quedarnos solamente con la noticia que nos llega en las cosas que nosotros seguimos. Eso es. Muchas gracias, Jenny. Bueno, vamos a darle la palabra a José Julián para cerrar. Sí, gracias. Bueno, es que me pareció interesante algo que dijo Jenny, que me parece que ha estado pasando, y yo creo que, o bueno, alguna vez estuve en un seminario donde nos decían que todo lo malo que nos ocurre siempre por lo menos debemos sacar 3 cosas positivas. Y algo que me parece que ha sido un hecho positivo ante esta crisis es que pues nos ha dado como el espacio para no validar las diferentes versiones. Yo creo que ni esos que llamamos vándalos son tan vándalos, ni los empresarios son tan malos tampoco. Entonces, eso positivo que está pasando es que nos ha dado la oportunidad como de darle espacio a esas versiones y ya hacernos un criterio, pues digamos que más nuestro, y no estar como sesgados hacia un lado o hacia el otro o hacia X lado, ¿sí? Sin definir pues como unas ideologías. Y lo otro es, al igual que lo que dijo Carlos Fernando Galán, él me parece que lo uno con lo que dijo el alcalde, el exalcalde de Cali, que pues de una u otra manera no tuvo pues la mejor alcaldía, pero él nos dice que el exalcalde Armitage nos dice que pues nosotros sabemos cómo matarnos mucho, o sea, somos muy buenos en eso y entrar en conflicto, pero lo que no sabemos es distribuir el ingreso. Entonces yo sigo creyendo que en la medida en que como empresarios, como los mismos servidores públicos y como la misma comunidad como colectivo, en la medida en que entre nosotros logremos esa redistribución del ingreso entre todos, pues podemos ir adelante, podemos ir saliendo adelante. Yo creo que los colectivos como comunidad sí deben funcionar. Es difícil, pero yo creo que entre todos se podría lograr esa situación. Eso es como la apreciación. Bueno, muchas gracias. Aquí ya tenemos un colectivo que se va ensamblando. Ya somos 31 personas conectadas en este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera hora. Vamos a dar entonces, bueno, yo quisiera regalarle un aplauso a Jenny. Creo que no hay que perder las buenas costumbres. Ay, gracias. En la distancia. Muchas gracias. Y vamos a regalar entonces 5 minutos para continuar con la siguiente ponencia, que está a cargo de Wilber Zambrano.